Comenzamos con el capítulo número 4 y ya la segunda mitad de nuestro curso, recordando que este capítulo es un capítulo corto, al igual que el capítulo número 5, sistemas de ecuaciones lineales. Lo que vamos a ver en este capítulo es que ustedes encuentren las raíces de los polinomios a través de distintas técnicas que nosotros vamos a ver. La raíz de un polinomio es el valor que vuelve cero al polinomio. Y un polinomio, vamos a ver, es una suma de n términos con distintos exponentes enteros positivos e inclusive el cero, asociados a una misma literal. Y van a encontrar ustedes entonces los cruces en el eje de las abscisas o eje de las x de ese polinomio, es decir, los valores que lo vuelven cero. Vamos a ver la definición de polinomio, que ya se las estaba adelantando. Lo que es el grado de un polinomio, que es el exponente máximo asociado a un coeficiente diferente de cero, cuando dos polinomios son iguales. Esta es una definición. Y además, definición y propiedades de las operaciones: suma, resta y multiplicación de polinomios. Se separan de la división de polinomios porque ésta se va a utilizar como herramienta para encontrar las raíces de los polinomios, pero a través de un método simplificado que se conoce como división sintética. Veremos qué es la raíz de un polinomio. ¿Sale? Vamos a ver su definición, el teorema fundamental del álgebra y el número de raíces de un polinomio. El número de raíces de un polinomio está determinado por el grado del polinomio, es decir, el exponente máximo del polinomio me indica cuántas raíces se van a tener en el polinomio. Y después vamos a ver distintas técnicas para buscar raíces: posibles raíces racionales, regla de los signos de Descartes, teorema sobre raíces irracionales conjugadas y complejas conjugadas. Esto es lo que viene tal cual en el temario, ¿sale? Viene posibles raíces racionales, un método, regla de los signos de Descartes, dos, teoremas sobre raíces racionales y complejas, irracionales, perdón, y complejas conjugadas, ¿sale? Son tres. Y es todo lo que viene en el temario. Sin embargo, aquí yo les estoy poniendo cambio de signo en el residuo, que es un análisis que se tiene que hacer sobre la división sintética para ver si hay una raíz entre dos valores evaluados. Es algo muy sencillo. Cotas de las raíces reales, que también lo quitaron, pero que yo lo dejo porque eso les permite saber de manera rápida, cuando ustedes estén haciendo la división sintética, si encuentran una cota superior o inferior. Y eso lo hacen de manera muy sencilla. Analizan el tercer renglón de la división sintética. Si todos los valores son positivos, cota superior. Sobre de ese valor no van a haber raíces. Vamos a suponer que hubiesen evaluado en 2. Hacen su división sintética con 2, obtienen todos los valores positivos del tercer renglón de la división sintética. Arriba de 2 no van a haber raíces. O bien, si se alternan los signos en el tercer renglón de la división sintética, se obtienen positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, así hasta que se termine la división sintética. Es una cota inferior. Vamos a suponer que -1 sea un valor que otorgue estas características en el tercer renglón de la división sintética. Debajo de -1 no van a encontrar raíces. En estos casos hipotéticos que estoy poniendo, las raíces se encontrarían entre -1 y 2. Ahí estarían todas las raíces de su polinomio. Entonces es importante que lo veamos. Cambio de variable también es importante que lo veamos porque muchas veces simplifica un polinomio cuando tiene ciertas características que las vamos a ver. Y esto implicará que se trabaje menos también. Y son métodos muy rápidos, la verdad, entonces vale la pena verlos. Bueno, y eso es todo, ¿vale? Entonces vamos a comenzar por la definición. Etimológicamente, la palabra polinomio está compuesta por los vocablos griegos poli, que significa muchos, y nomio, que significa términos, es decir, son muchos términos que se están sumando. En este caso es la operación que se aplica a esos términos. Cuando los polinomios que nosotros estamos estudiando pues tienen uno, dos o tres términos, pues se llama monomio, binomio y trinomio. Pero en general, un polinomio, sin importar el número de términos que tenga, se define de la siguiente manera: es un coeficiente complejo multiplicado por una variable, la cual se establece dentro de los paréntesis, y la variable se eleva al cero como mínimo exponente, y de ahí todos ellos números naturales, desde 1 hasta n. ¿Sale? Es decir, son todos aquellos números naturales o enteros positivos más el cero los exponentes, que es lo que se dice aquí en la parte de las notas.
Los exponentes son los términos n, tal que n pertenece a los enteros positivos más el cero. Bueno, los coeficientes, como ya les adelantaba, ya vimos números complejos, pues van a ser números complejos. En general, en la particularidad de muchos de los ejercicios que vemos, la verdad es que los coeficientes van a ser números reales, específicamente enteros, positivos y negativos, así que bueno, no nos espantemos mucho. Aún así, si vienen coeficientes complejos, debemos saber resolver de todas maneras nuestro polinomio. El grado de un polinomio. Dado el polinomio definido previamente, si el término an es diferente de cero, entonces el grado del polinomio es n. Y es muy sencillo. En realidad no vamos a estar escribiendo ceros nosotros en nuestros polinomios. Esto es nada más para que la definición esté completa. Es decir, si yo les digo f de x es igual a 0x quinta más 3x cúbica menos x más 2, pues en realidad el cero no lo vamos a escribir. Les diría 3x cúbica menos x más 2, donde el grado del polinomio f va a ser igual al exponente de la literal de mayor grado. Es 3, ¿sale? Cuyo coeficiente, dice la definición, sea diferente de cero. Pues bueno, los que son cero no los vamos a escribir siquiera en la práctica. Entonces es el mayor de los exponentes. Y recordar nada más lo que dice en la definición, cuyo coeficiente sea diferente de cero. Y ese es el grado de un polinomio, ¿vale? Ahora, igualdad de polinomios. Dos polinomios son iguales si tienen el mismo grado, si todos sus términos cuyo coeficiente sea diferente de cero son iguales y se encuentran en el mismo orden, ¿vale? Me refiero en el mismo orden que 3 esté asociado a x cuarta, no que 3 estuviera asociado a x cuadrada. Es decir, que las literales con el mismo grado tengan los mismos coeficientes. Y con ello, entonces, prácticamente tendríamos el mismo polinomio. ¿Por qué digo prácticamente? Porque la literal tendrá que ser exactamente la misma. Si aquí yo hubiera puesto y aquí x, los polinomios serían diferentes. Por ejemplo, tiene este mismo polinomio. Yo les pongo g de y, que es igual a 3y cúbica menos y más 2. Aunque se tenga el mismo grado, se tengan los mismos coeficientes asociados a las literales del mismo grado, las literales de estudio son distintas. Por lo tanto, los polinomios g de y f de x son diferentes. Se tiene que tratar exactamente del mismo polinomio, del mismito, con la misma literal, ¿vale? Ahora, ¿qué operaciones son las que vamos a ver? Suma, resta, multiplicación, en principio de cuentas definidos de forma teórica y con ejercicios muy sencillos, que es lo que vieron ustedes en el bachillerato. Y además de ello, la división. Y la división se cuece aparte porque la vamos a emplear de manera sintetizada para poder determinar de manera rápida cuáles valores van a ser raíces y cuáles no de nuestro polinomio. Suma. Pues se suman términos semejantes. Esto hasta lo voy a hacer más grande. No voy a hacer otro ejercicio, con el de las notas es más que suficiente. Términos del mismo grado, hasta lo estoy colocando con el mismo color, son los que se simplifican y se suman. Por ejemplo, menos x cuarta más 3x cuarta. Ah, sumo los coeficientes, 3 más menos 1, 3 menos 1, 2, asociado a x cuarta. X cúbica, no tengo en f de x, y en g de x es 1 el coeficiente. Así que se conserva este mismo término y se tiene más una vez x cúbica o simplemente más x cúbica. Después, términos cuadráticos. Los pongo en el mismo color. Sumo los coeficientes, menos 2 más menos 1, menos 2 menos 1, menos 3, asociado a x cuadrada. Después, términos lineales, más x y menos x. Puede ser el caso que se cancelen, en cuyo caso no se escribe el término, x menos x se cancela. Y 2 más menos 5, 2 menos 5, menos 3. Únicamente hay que sumar los coeficientes de los términos del mismo grado. Así de sencillo. Y lo mismo para la resta. Ahora, ¿qué pasa con el grado del polinomio suma? Que es lo que se analiza aquí a continuación. Puede ser que los grados no coincidan como en este caso, que el grado de un polinomio sea mayor que el grado de otro polinomio, en cuyo caso se conserva el grado de la literal
del polinomio de mayor grado, perdón. El grado de f más g, pues es el mayor de los grados de los polinomios involucrados, que en este caso sería el grado de f. Viceversa, si ahora el grado mayor es el de g, pues entonces el grado del polinomio suma será el grado de g. Y si son iguales, el grado de f y el grado de g, entonces el grado de f más g sería n. Aquí me falta un igual, ¿vale? Ahora, ¿qué es n? Pues el grado de los polinomios que se comparte, excepto si se cancelan los términos de la literal de mayor grado, en cuyo caso entonces sería menor a n. ¿Cuánto? Pues dependiendo qué tanto se cancele dentro del polinomio, ¿vale? La resta se puede ver como una suma de polinomios donde uno de ellos está multiplicado por -1. Así que sigue cumpliendo los mismos preceptos de la suma. Si resto a f, g, es decir, si calculo f de x menos g de x, sería 3 menos 0, 3 asociado a x quinta, menos 2 menos 0, pues menos 2 asociado a x cuarta, 0 menos 2x cúbica, menos 2x cúbica. Una vez x al cuadrado, menos 3x al cuadrado, menos 2x al cuadrado. 3x menos 4x, pues se convierte en 3x más 4x, que son 7 veces x. Y menos 5, menos más 8, es decir, menos 5 menos 8, menos 13. Se restan, ¿vale? Se restan los términos así tal cual de las coeficientes se restan los coeficientes, perdón, de las literales del mismo grado. Así de sencillo. Ahora, el grado del polinomio resta. En este caso es el mayor de los grados, 5. Si se hubiera cancelado, pues sería menor a ese grado. Por ejemplo, si aquí hubiera puesto menos 3x quinta y se restan, 3x quinta menos 3x quinta se cancelan. Y entonces el grado del polinomio hubiera sido 4. Multiplicación de polinomios. Lo hemos visto nosotros de dos distintas maneras, como una multiplicación colocada de manera vertical, como está aquí, o bien colocado con paréntesis y multiplicando término a término. Es exactamente lo mismo. La manera de simplificar más sencilla es cuando se colocan de manera vertical, pero esto no quiere decir que no se pueda hacer haciendo uso de los paréntesis. Voy a copiar este ejemplo. Aquí tenemos nuestros dos polinomios multiplicándose. Entonces, los ordenamos de manera decreciente, ambos polinomios, de mayor a menor exponente. Se colocan uno sobre del otro. Aquí está. Y después se multiplican término a término. Por ejemplo, 5, que es la literal de menor grado, por los tres términos del primer polinomio. Entonces sería 5 por más 3x más 15 veces x. Más 5 por menos 2x cuadrada menos 10x cuadrada y más 5 por 4x cúbica más 20x cúbica. Después de que se calcule el primer renglón, con el primer término que multiplica los tres términos del primer polinomio, se hace lo mismo con el segundo. Y en este caso menos x multiplica a más 3x, que da menos 3x cuadrada, menos x por menos 2x cuadrada, que me da más 2x cúbica, y menos x por más 4x cúbica, que me da, perdón, menos 4x a la cuarta. Aquí está. Listo. Se colocan entonces los términos en el segundo renglón, tratando de que todos los términos semejantes se encuentren uno debajo del otro para que después nada más se sumen términos semejantes. Y lo mismo vamos a hacer con el tercer término. Multiplica a los otros tres términos. 8x cuadrada por 3x, 24x cúbica. 8x cuadrada por menos 2x cuadrada, menos 16x a la cuarta. Y 8x cuadrada por 4x cúbica, más 32x a la quinta. Listo. Se colocan nuevamente los términos debajo de los términos con exponentes semejantes. Y después se hace la suma. Aquí está 15x, se baja tal cual. Aquí tengo menos 10 menos 3 menos 13 asociado a x cuadrada. Después 20 más 2 más 24. 46 asociado a x cúbica.
menos 4 menos 16, menos 20 asociado a x cuarta, y 32x quinta está solito, se escribe igual como lo hicimos con el 15 veces x. Y así de sencillo se obtiene la multiplicación de un polinomio, o bueno, de dos polinomios, que equivale a lo que yo les decía previamente, que ustedes escriban esto así, con paréntesis, uno al lado del otro, y da exactamente lo mismo. La única desventaja de este método es que no se ordenan términos semejantes para ser simplificados de manera más rápida y se puede cometer algún error. Y hacemos lo mismo, un término por el resto del otro polinomio. Sería 4 por 8, 32, x a la quinta menos 4x a la cuarta más 20x al cubo. Después segundo término por los otros tres. Menos 16x a la cuarta más 2x cúbica menos 10x al cuadrado. Después el último por los otros tres. Más 24x al cubo menos 3x cuadrado más 15 veces x. Dense cuenta que todos estos términos, 32x a la quinta, 32x a la quinta, menos 4x a la cuarta, menos 4x a la cuarta, 20x cúbica están aquí. Menos 16x a la cuarta, 2x cúbica y menos 10x al cuadrado. Y finalmente, si se dan cuenta, los vamos obteniendo en diagonal. 24x cúbica menos 3x cuadrado y más 15 veces x. Son los mismos términos, así que la simplificación será la misma. La desventaja de aquí es que si por algo no observo algún término o simplifico mal por tener aquí, por ejemplo, tres términos cúbicos, pues ahí sí ya no es tan fácilmente o tan notorio, ¿no? La parte de la simplificación, y en un examen puede que se cometa algún error si es que nosotros llevamos así los términos y no observamos correctamente la simplificación, pero de que se puede hacer de las dos formas, se puede hacer. Ahora sí. Finalmente nada más, el grado del polinomio multiplicación es, observen ustedes, el grado máximo, 5, que se obtiene sumando los grados de los polinomios involucrados. El grado de f es 3, el grado de g es 2. 3 más 2, 5. El grado del polinomio multiplicación es 5, que es lo que debiera haber escrito aquí, que no está. No, no puse el grado del polinomio multiplicación. Se los pongo aquí. Para este ejercicio, el grado del polinomio f es 3, el grado del polinomio g es 2, el grado del polinomio multiplicación va a ser igual a 5. En general, el grado del polinomio multiplicación es la suma de los grados de los polinomios por separado. ¿Vale? Que es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Y que debiera venir en las notas y se me pasó. Lo voy a corregir, mil disculpas. Bueno, hasta este punto, suma, resta y multiplicación. ¿Alguna duda? Por mi parte, no, profe. No hay nada. Gracias. Bueno, en realidad esto es parte de lo que debemos conocer para poder, pues, tener un bagaje correcto respecto de las operaciones sobre polinomios. No quiere decir que lo vayamos a estar empleando para nuestro objetivo, que es determinar las raíces de un polinomio, es decir, los cruces con el eje de las x o eje de las abscisas. Lo que vamos a hacer ahora es analizar rápidamente la división de polinomios con lo que yo ya les puse aquí en las notas. Lo voy a ir haciendo sobre este ejercicio y después lo vamos a ver sobre este otro. ¿Sale? ¿Y por qué un par de ejercicios? Primero, para que veamos la generalidad de la operación, cuáles son los componentes de esta operación,
Siempre nos habían dicho que existía un divisor, un dividendo, un cociente y un residuo. Esto de manera numérica. Para los polinomios es exactamente lo mismo, nada más que le ponemos el nombre polinomio. Polinomio divisor, dividendo, cociente y residuo. Siguen siendo los mismos términos de una división numérica, pero aplicados a polinomios. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Este término, el primero que se encuentra aquí. ¿Tienes dudas, Abraham? Tienes abierto tu micrófono. Abraham. Abraham, gracias. Dejaste abierto tu micrófono. Bueno, lo que se busca, les decía, es que el primer término que se tiene en el polinomio dividendo sea dividido entre el primer término o término de mayor grado del polinomio divisor. Si esto estuviera escrito al revés, hay que ordenarlo de manera decreciente. ¿Por qué? Porque si lo dividimos entre -3, lo que estamos haciendo es decrementar en 1 el grado de 2x quinta, que sería 4, y aquí no sería lo correcto. Tiene que ser la división de los términos de mayor grado, tanto para el polinomio dividendo como para el polinomio divisor, ¿vale? Entonces, divido 2x quinta entre x cuadrada. Pues lo que hago es dividir 2 entre 1, me da 2. Y después resto los exponentes, porque dos mismas literales o la misma literal que se está dividiendo, pues se restan los exponentes según las leyes de los exponentes. Así que sería x quinta entre x cuadrada sería x a la 5 menos 2, que sería x cúbica. Y con ello ya tendríamos el primer término, que es 2x cúbica. Ahora este término lo voy a multiplicar por los dos términos de afuera y me da 2x cúbica por x cuadrada, 2x quinta, y le voy a cambiar el signo, ¿sale? Esto lo dibujo en otro color para decir que se cambia el signo. Después hago lo mismo con la multiplicación de 2x cúbica por -3. Me daría menos 6x cúbica. Le cambio el signo. Más 6x cúbica. De tal forma que al cambiar el signo lo que estoy haciendo es que lo voy a restar con el polinomio dividendo. Voy a hacer una resta de polinomios para saber qué es lo que me va quedando en cada una de las iteraciones. Así que resto y cancelo 2x quinta, que era lo que yo buscaba. Por eso había dividido 2x quinta entre x cuadrada, para que en el momento en el que lo multiplicara me diera el mismo término y al restar los polinomios se cancelara ya ese término de mayor grado. Posteriormente, pues me queda el término cuarto, que no lo he tocado hasta el momento y que lo voy a bajar. Bajo x cuarta. Y después hago la simplificación numérica de menos 3x cúbica más 6x cúbica, que me da como resultado 3x cúbica. Y vuelvo a iterar. Es decir, vuelvo a considerar, lo había subrayado negro, la división de x cuarta entre x al cuadrado. X cuarta entre x al cuadrado me da x al cuadrado positivo. Vuelvo a multiplicar x cuadrado por los dos términos del polinomio divisor. X cuadrada por x cuadrada me da x a la cuarta. Le cambio el signo. Y x cuadrada por -3 me da menos 3x cuadrada. Le cambio el signo. Más 3x cuadrada. Después simplifico. X cuarta menos x cuarta me da 0. Y el término 3x cuadrado que había obtenido, pues lo simplifico con menos 4x al cuadrado. Y me da menos x al cuadrado. El término cúbico que queda solito, pues lo vuelvo a bajar como parte de este polinomio residuo en esta iteración intermedia. Sería 3x cúbica, después menos 4x cuadrada más 3x cuadrada menos x al cuadrado. Y 7 también lo vuelvo a bajar. Con ello tengo ya este polinomio. ¿Sale? En cada una de las iteraciones voy a tener un polinomio que me queda como resultado de esa iteración. Un polinomio residuo, por decirlo así, aunque no es el residuo total, pero en cada una de las iteraciones eso es lo que voy obteniendo. Nuevamente, el término 3x cúbica lo divido entre x al cuadrado. Pues me da 3x. 3x que multiplica otra vez a los dos términos. 3x por x cuadrada, 3x cúbica. Le cambio el signo, menos 3x cúbica. Y 3x por menos 3, menos 9 veces x. Le cambio el signo, más 9 veces x. Y vuelvo a simplificar.
Se cancelan los términos cúbicos y simplifico lo que se tenga que simplificar. En este caso, como tengo nada más un término cuadrático, uno lineal y un término independiente, pues se escribe nada más lo que queda. Es decir, se escribiría menos x al cuadrado, se escribe 9 veces x y se escribe el más 7. Y nos vuelve a quedar un polinomio residuo en esta iteración. Y finalmente, divido el término menos x al cuadrado entre x al cuadrado, que me da menos 1. Vuelvo a multiplicar esto por los dos términos de afuera y lo que obtengo es menos 1 por x cuadrada, perdón, menos x al cuadrado. Le cambio el signo, más x cuadrada. ¿Vale? Lo voy a señalar completo para que no parezca que es 0 su coeficiente. Y menos 1 por menos 3, más 3. Le cambio el signo, menos 3. Y vuelvo a simplificar. Las x cuadradas se cancelan. 9 veces x no tiene con qué cancelarse. Y finalmente, el término 7 con menos 3 me da más 4, de lo cual se obtiene un residuo. Y así es como funciona la división de polinomios. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el polinomio divisor es de grado 1? Pues que se garantiza que el residuo será numérico. Observen ustedes qué es lo que pasa. A ver si lo alcanzan a ver bien ahí. Yo creo que sí. Observen ustedes qué es lo que pasa aquí. El grado del polinomio cociente, no, del grado, perdón, del polinomio dividendo es 5. El grado del polinomio divisor es 2. 5 menos 2, 3. El grado del polinomio cociente será de grado 3, es decir, el grado de la división es la resta de los grados de los polinomios involucrados, dividendo menos divisor. ¿Y qué pasa con el residuo? Observen ustedes que si el grado del polinomio divisor es de grado 2, el polinomio residuo será de grado 1, se decrementa en 1 el grado del polinomio residuo. Esto no ocurrirá siempre porque si llegamos a que este término es factor del polinomio dividendo, pues aquí nos hubiera podido dar inclusive 0. Pero en la generalidad se obtendrían polinomios lineales. Cuando el polinomio divisor es de grado 1, yo garantizo que el polinomio residuo es de grado 0, es decir, va a ser un número que puede ser diferente de 0 o 0. Bueno, lo mismo. Se itera de la misma manera, ya no lo voy a explicar para no perder tiempo. En el momento de hacer la división, vamos iterando en cada uno de los casos, obteniendo polinomios residuos parciales, por decirlo así, y llegamos a que el residuo es 0. Aquí entonces lo que decimos, ojo, es que x menos 1 divide de manera exacta, ¿verdad?, al polinomio dividendo, pero también podemos decir que es factor de dicho polinomio. En este caso se llama f de x, ¿sale? Cuando lo divide de manera exacta, entonces decimos que es factor del polinomio. O bien, el valor que lo vuelve 0, que en este caso sería x igual a 1, es la raíz del polinomio. Para que se vayan acostumbrando, ¿sale? Factor lineal está escrita x con un valor sumándolo o restándole. Raíz es el valor numérico que vuelve 0 al polinomio. Y todo esto que estamos viendo aquí como división de polinomios se puede ver de manera muy sencilla a través de una operación que se conoce como división sintética. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vuelvo a copiar los polinomios originales para hacer la división y lo hago aquí abajo. Se escriben los coeficientes verificando que esté ordenado de manera decreciente el polinomio. Si no hubiera algún término, vamos a suponer que por algo 2x cuadrada no estuviera, menos 2x cuadrada, se escribe un 0 en su posición. En este caso sí lo está. Así que vamos a escribir los coeficientes de manera decreciente en cuanto a sus exponentes. Menos 5 para x cuarta, 4 para x cúbica, menos 2 para x al cuadrado, 8 para x y menos 5. ¿Vale? Ok, no te preocupes, Abraham. Ahí checas después la clase si tienes muy mala señal y no me puedes escuchar. Ahora, para el polinomio divisor se va a escribir el valor que lo vuelve 0.
y que se hace de manera muy sencilla. Pues se sustituye aquí el valor que da 0 o se escribe esta ecuación. Yo como lo veo de manera más rápida le cambio el signo al valor que se tiene aquí. Si es x menos 1, pues más 1 va a ser el valor que lo vuelve 0. Ahí está. Y se coloca en la parte de afuera de la división. Observen las diferencias. Se escribe el valor que vuelve 0, el polinomio divisor, y se escriben únicamente los coeficientes del polinomio dividendo. Así de sencillo. Con esto estamos sintetizando la operación. Ahora, el método consiste en lo siguiente. El término menos 5, el primer término, siempre se baja, tal cual, el número que sea. Ya está en el tercer renglón de esta división sintética. Primer renglón, segundo renglón y tercer renglón, ¿vale? Bueno, para hacer alusión a los renglones. En el tercer renglón de la división sintética, lo que vamos a hacer es, siempre el término que está abajo va a multiplicar al término que se encuentra afuera, es decir, al valor que vuelve 0 al polinomio divisor. Multiplica menos 5 por 1, menos 5. Y este término de la multiplicación se coloca en la columna de al lado. Bueno, pues entonces coloco menos 5. Y después en vertical vamos a hacer sumas. Sumo 4 más menos 5. 4 menos 5, menos 1. Y se coloca en el tercer renglón de la división sintética. Y después se vuelve a iterar. Vuelvo a multiplicar el valor del tercer renglón de la división sintética por 1. Menos 1 por 1, menos 1. Y vuelvo a sumar en vertical los valores que se tienen en la misma columna. Menos 2 menos 1, menos 3. Vuelvo a multiplicar por 1, menos 3. Y vuelvo a sumar 5. Multiplico 5 por 1, 5. Y sumo 5 menos 5, 0. El último término es el residuo. Observen que queda exactamente lo mismo que quedó en este polinomio, pero de manera sintetizada. ¿Qué es lo que se está obteniendo en el tercer renglón de la división sintética? El polinomio cociente, que es este de aquí. Observen, menos 5 para x cúbica, menos 1 para x cuadrada, menos 3 para x y 5 como término independiente positivo. Esto que se obtiene aquí es el residuo. Observen que es el mismo residuo que se obtuvo acá. Es decir, está sintetizado. No nos interesa toda esta parte de aquí. Estamos simplificando a través de esta metodología que se conoce como división sintética y es como vamos a estar haciendo nosotros la división de polinomios para que esto quede pues de manera más rápida hecho la división de polinomios. Y cuando tenemos un polinomio divisor de grado 1 garantizamos que siempre el residuo va a ser un número. Al ser un número, si el número es 0, el número que se está evaluando afuera será raíz del polinomio. Aquí escribiríamos que por lo tanto 1 es raíz, es decir, lo vuelve 0 del polinomio dividendo, del polinomio f de x. ¿Dudas con la metodología? Y con la división sintética, ¿qué es lo que vamos a estar utilizando? Profe, yo tengo una duda. Ujú. En la de grado 2 siempre saltaba un número. Y siempre va a ser en las de grado 2 que se salta como un número al dividir. No, fue coincidencia por la forma en la que se tienen los polinomios. Mm. Y esto Pero, ocurre porque aquí yo tengo un término cuadrático ajá, menos un término independiente. El lineal no existe. Entonces es lógico que se generen aquí estos huecos. no, ¿Vale? Que observaste muy bien, pero es por las características del polinomio divisor. Se tiene un cuadrático y un término independiente, falta el lineal. Te garantizo que si tú pones x cuadrada más 3x menos 3 o más 5x menos 3, en fin, que pongas tú un término lineal, estos términos sí van a existir. Si aquí tú pones un término lineal, por ejemplo, más x, mm, ¿vale? ok, ok. Ya, esa era la duda que tenía. Gracias. ¿Se quedó claro? Sí, sí, ya quedó claro.
Ok, sale, Uriel, gracias. ¿Más dudas? No importa el método que usemos, siempre llegaremos al mismo resultado. Sin importar qué método se utilice ahora para la determinación de raíces de un polinomio, que es nuestro objetivo aquí en el capítulo, pues se va a utilizar división sintética siempre. Digo, a menos que se quieran tardar el triple en el examen y cometer errores, pues yo lo haría así. La división que está escrita aquí a la derecha, pues probablemente si se van sin errores en 3 minutos la puedan sacar haciéndolo bien a conciencia y pues pudiendo haber cometido errores en la parte intermedia. Este lo pueden sacar ustedes en menos de un minuto fácil. Yo les garantizo que hagan este método. ¿Para qué? Pues para que más rápido determinen si es raíz o no el número que están evaluando ustedes en su polinomio en un examen. Habían abierto el micrófono. ¿Tienen alguna otra duda? Yo, profe, Sí. la división sintética nada más es exclusiva de algún modo para un polinomio de grado 2, ¿verdad? La división sintética, muy buena pregunta, es exclusivo cuando el polinomio divisor es de grado 1. Es la única forma de aplicarla. Cuando es de grado mayor a 1, no se puede. Vale, gracias. A ti, Ann. ¿Más dudas? No, profesor. Sale, gracias. Continuamos. Ahora, esto que vimos aquí en la división sintética, en la división de polinomios, perdón, y que después se analiza aquí con división sintética, también se puede ver a través del teorema que se conoce como teorema del residuo. Sea P de X un polinomio en X con coeficientes complejos y alfa que pertenece a los complejos, el residuo de dividir a P de X entre X menos alfa es igual a P de alfa. Vamos a verlo con el mismo ejercicio. Dice que el residuo de dividir a el polinomio entre X menos alfa es igual a P de alfa. ¿Sale? Por lo tanto, si yo divido a f de x entre g de x, su residuo, que vamos a llamarlo r de x, va a ser igual a el polinomio evaluado en el valor que vuelve 0 a el polinomio divisor. Es decir, va a ser igual a f de 1 en este caso. Y entonces tendríamos menos 5 por 1 a la cuarta más 4 por 1 al cubo menos 2 por 1 al cuadrado más 8 por 1 menos 5. Pues vamos a simplificar. 1 a la cuarta es 1 por menos 5, menos 5. 1 al cubo es 1 por más 4, más 4. 1 al cuadrado es 1 por menos 2, menos 2. 8 por 1 es 8 y menos 5. Vamos a simplificar. Términos positivos, 4 y 8, 12. Términos negativos, menos 5, menos 2, menos 7, menos 5, menos 12. El residuo es exactamente el mismo, 0. ¿Sale? Quiere decir, a este polinomio lo voy a evaluar en el valor que vuelve 0 a este otro polinomio, que es 1. Y por lo tanto, escribo f de 1. ¿Dudas del teorema del residuo? No, profe. ¿Sale? Gracias. Y se conoce como teorema del factor si p de alfa es igual con 0, es decir, si el resultado de dividir a el polinomio dividendo, es decir, al numerador de nuestra división, pues se obtiene un 0 en el residuo. Se conoce como teorema del factor. Pero este teorema del factor sale del teorema del residuo. La generalidad es este teorema del residuo. Si el residuo es 0, pues entonces se conoce como teorema del factor. División sintética, ya lo vimos cómo se hace. Y ahora, ¿qué es la raíz de un polinomio? La raíz de un polinomio es aquel valor sustituido en el polinomio que me da 0 en el residuo. Lo que estamos haciendo en realidad aquí, voy a este punto otra vez. El polinomio cuarto que tenemos aquí tiene 4 cruces en el eje de las x si es que todos los valores son reales. Aquí me dice que en 1 su valor es 0. Sin importar cómo esté el polinomio, aquí en 1
el valor del polinomio es 0. Si yo evalúo en otro valor, por ejemplo en 2, lo voy a hacer. Y lo hago con división sintética, menos 5, 4, menos 2, 8 y menos 5. Bajo el menos 5. Después multiplico, menos 5 por 2, menos 10. Más 4, menos 6, por 2, menos 12, menos 2, menos 14. Por 2, menos 28. Más 8, menos 20. Después menos 40, que es menos 20 por 2, y la resta menos 45, que es el residuo. Quiere decir que aquí en 1 está el cruce en 0, pero en el valor de 2 está a menos 45 unidades de manera vertical. Lo que me da el residuo es este valor, el valor de la ordenada, que puede ser negativo o positivo. En este caso, de 1 hacia 2 se fue hacia abajo el polinomio, sin importar cómo esté la forma. Y eso es lo que estamos obteniendo cada vez que nosotros hacemos una división sintética, el valor del residuo, y el residuo significa el valor de la ordenada en el punto dado. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Y una duda. Al momento de resolver las ecuaciones de los polinomios, bueno, sí, deberíamos de graficarlo. Si se tiene que graficar, Ujú. no. Esto lo Ok. estoy haciendo yo para que vean cuál es el sentido del residuo. ¿Sale? Pero es nada más eso. Ok, muchas gracias. ¿A ti? ¿Más dudas? Por mi parte, no, profe. Gracias. Gracias. Pues estoy dibujando el polinomio ahorita rápido en GeoGebra. Para que vean lo que les estoy diciendo yo. A ver. Observen que aquí 1 es raíz, que fue lo que obtuvimos nosotros. Voy a estar switchando entre uno y otro. ¿Qué es lo que encontramos nosotros aquí? 1 es raíz. Ah, sí. 1 fue raíz, 0 fue el residuo. Y para 2, ¿dónde andas 2? 2 anda por acá. Así que sobre esta línea vamos a ver dónde anda el cruce. Voy a hacer un zoom out en 2. Veamos por dónde anda. Observen lo que se está obteniendo aquí, menos 45. Aquí de forma gráfica ni siquiera es tan sencillo verlo. Parece que todo esto está pegado a 2. A ver, vamos a ver dónde está el cruce real. En el 2. Menos 45. Se alcanza a ver que aquí viene antes del 2 y que aquí continúa después del 2. Se ve muy poco, pero este es el punto que nosotros estamos calculando. Menos 45,2. Si sigo haciendo zoom, pues seguiré observando cómo se va abriendo. ¿Vale? Pero bueno, se ve muy poco, en realidad por la pendiente que tiene. ¿Sale? Es una pendiente muy prolongada. Entonces, lo que nos está dando la división sintética en su residuo, observen ustedes, es este valor precisamente. El valor que nosotros estamos obteniendo para nuestra ordenada, para el valor de y. Si yo lo evaluara en 0.5, andaría por ahí de menos 1 punto y pico. Igual si lo evalúo para 1.5, andaría por ahí de 30, yo supongo, no sé, menos 30. Y si lo evalúo en 0,
obviamente lo único que obtengo es el valor del término independiente, que es menos 5. Si lo evalúo en 0, lo único que me queda es este último valor, que es menos 5. En general es lo que nos da la división sintética. El valor de la ordenada, el valor de y, que es el valor del residuo. ¿Dudas? No, profesor. Sale, continuamos entonces. Cierro esto. Y hay algo que se conoce como teorema fundamental del álgebra. No sé por qué le pusieron este nombre, la verdad. Dice que si p de x es un polinomio en x con coeficientes complejos de grado mayor o igual a 1, entonces el polinomio tiene al menos una raíz. De veras que no sé por qué le pusieron fundamental del álgebra, pero sin este no tendría fundamento el álgebra, es la piedra filosofal del álgebra, ¿o qué? ¿Por qué le pusieron este nombre? Lo ignoro, pero así le llaman. Lo que quiere decir es, si tienes un polinomio de grado mayor a 1, pues tendrás más de una raíz. Si es el grado 1, tendrás una raíz. Bueno, el número de raíces está determinado en general por el grado del polinomio, que es lo que ponemos a continuación, es la conclusión de este teorema fundamental, ¿sale? Hay una relación directa entre el grado del polinomio y el número de raíces existentes en el mismo. Y existen el mismo número de factores lineales dadas las n raíces que nosotros obtengamos. Si existen n raíces, existen n factores lineales. Si existen 10 raíces, 10 factores lineales. 2 raíces, 2 factores lineales. Por ejemplo, a ver, vamos a escribir acá. A ver, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cuáles serían los factores de este polinomio cuadrático? Uno. Ajá. A ver, trata de completarle. Factores quiere decir que se le pone un X antes. Y después, ¿qué números van? Dos números que multiplicados nos den menos 2 y que sumados nos den más 1. Menos 2 y 1. Menos 2 y más 1. Perfecto. Ojo, estos son los factores lineales. ¿Son factores? Pues sí, porque se están multiplicando. ¿Son lineales? Sí, porque su grado es 1. Por eso se llaman factores lineales. Ahora, esto implica una relación directa con las raíces del polinomio. Aquí decimos x1 es igual a 2 y x2 es igual a menos 1. Son los valores que vuelven 0 a cada uno de los factores lineales. 2 menos 2, 0. Menos 1 más 1, 0. Y estas son las raíces del polinomio. Y lo que nos está diciendo ahí las notas, o lo que les escribí, es que hay una relación directa entre las raíces y los factores lineales. Y el número, tanto de raíces como de factores lineales, está determinado por el grado del polinomio. En este caso, el grado del polinomio f es igual con 2, por lo tanto existirán 2 factores lineales y 2 raíces. ¿Dudas? Si tenemos los factores deberían de ser 2 y menos 1. Otra vez, a ver, no te escuché. Debiera ser 2 y menos 1. Aquí está 2 y menos 1. No, no fueron la multiplicación. ¿Aquí en la multiplicación? Sí. No, porque si pones más 2 y menos 1, la suma... A ver, sí, tienes razón. Están al revés. Sí, es más 2 y menos 1 para que nos den más 1. Y la multiplicación nos dé el mismo número negativo. Bueno, vamos a cambiarlo. Me fui con la finta de lo que había dicho su compañero, pero sí están al revés los signos. Tienes toda la razón del mundo. X más 2 por X menos 1. Ahora sí, 2 menos 1 me da 1 y la multiplicación nos sigue dando menos 2. Lo que cambia las raíces a menos 2 y más 1. Muchas gracias, José.
Menos 2 y más 1. ¿Sale? Ahora sí, los factores son correctos, x más 2 por x menos 1, y las raíces también son correctas, los valores que vuelven 0 a cada uno de los factores lineales. A x más 2 lo vuelve 0 menos 2 y a x menos 1, 1 lo vuelve 0. Esas son las dos raíces y sigue existiendo la misma correlación entre el número de raíces y el número de factores lineales determinado por el grado del polinomio. ¿Dudas? Esto se aplica de manera general para cualquier polinomio. Aquí lo que estamos diciendo es que para cualquier valor alfa, x menos alfa será el factor. Y para un polinomio de grado n se tendrán n factores lineales multiplicándose. Todos ellos multiplicados por el coeficiente de mayor grado, que es a subíndice n. Aquí, por ejemplo, sería 1. El coeficiente de la literal de mayor grado es el que multiplica al final a todos los factores lineales. A ver. Expresar a p de x como el producto de sus factores lineales y el polinomio x cuarta más x cúbica menos 19x cuadrada más 11x más 30 tiene como raíces a menos 1, 2 y 3. ¿Cuántas raíces esperamos nosotros en total? ¿Cuántas raíces debe tener el polinomio p de x? 4. 4, ¿verdad? Determinado por el grado. Aquí me dice que el grado de p es 4. Por lo tanto, yo espero 4 raíces. Me están dando 3. Debo obtener una más. Sin embargo, con 2 raíces es más que suficiente con el método de división sintética para poder encontrar el resto de las raíces, porque dado un polinomio cuadrático puedo utilizar fórmula general o este método para poder determinar los factores y raíces. Así que bueno, lo voy a hacer. Escribo el polinomio p de x, pero con sus coeficientes nada más para hacerlo por división sintética. 1 para x cuarta, después me voy con x cúbica. 1 para x cúbica, me voy con x cuadrada. 19 para x cuadrada, con x lineal. 11 para x lineal y término independiente o el numerito, 30. Después pongo la casita hacia al revés y afuera pongo los valores que me dicen que son raíces, menos 1. Es el primero de ellos, ¿sale? Es el que estoy poniendo aquí. Me debe dar 0 el residuo si es raíz. Así que bajo el 1, multiplico 1 por menos 1 y lo coloco en la columna de la derecha. Sumo 1 menos 1, 0. Multiplico 0 por menos 1, 0. Sumo menos 19 más 0, menos 19. Multiplico menos 19 por menos 1, 19. 19 más 11, 30. 30 por menos 1, menos 30. Sumo 30 menos 30, 0. En efecto, fue raíz. Ahora, cada vez que ustedes determinen una raíz del polinomio, trabajen con el polinomio cociente. No vuelvan a trabajar con el polinomio de mismo grado para que más rápido encuentren ustedes el resto de las raíces trabajando con un polinomio de grado inferior. Ahora el grado de este polinomio es cúbico. Nos faltan por encontrar 3 raíces. Si yo anido la división sintética, después de esta segunda iteración aquí me quedará un polinomio cuadrático. Y al quedarme un polinomio cuadrático, yo puedo utilizar cualquier método para factorizar. Voy a poner el segundo valor que me dicen que es raíz. 2. Bajo 1, multiplico por 2, 2. Sumo 0 más 2, 2. Multiplico 2 por 2, 4. Sumo menos 19 más 4, menos 15. Multiplico por 2, menos 30. Sumo 0. 30 menos 30 es 0. Vuelve a ser raíz. Y ahora este polinomio cuadrático, ojo, hasta este punto voy a escribir en cada una de las iteraciones qué es lo que llevamos. Aquí p de x, al encontrar la primera raíz, esta raíz lo escribo como factor lineal. Le pongo una x y le cambio el signo al valor. X más 1. De tal forma que cuando sustituya el valor de menos 1, me dé 0 en el factor. Ese es el factor lineal. X más 1, la raíz es menos 1. X más 1 va a multiplicar a este polinomio de grado 3, el polinomio cociente que me queda en la primera iteración.
que sería x cúbica, después más 0x cuadrada, no lo escribo, menos 19 veces x más 30. Eso es en la primera iteración. En la segunda iteración, el polinomio p de x va a ser la multiplicación de los dos factores lineales, es decir, x más 1 que ya teníamos. ¿Cuál es el factor lineal de esta raíz? Menos 2. X menos 2, gracias, por el polinomio cociente que me queda aquí. X cuadrada más 2 veces x menos 15. Y entonces yo ya puedo utilizar el método donde me dicen que dos números que multiplicados me den menos 15 y que sumados me den más 2. 5 y menos 3. 5 y menos 3, ¿verdad? Muchas gracias, Ian. La multiplicación de 5 por menos 3 me da menos 15 y la suma 5 menos 3 me da más 2. Es correcto. Ahora, observen ustedes. Ya tengo yo las raíces. Alfa 1 igual a menos 1. Alfa 2 igual a 2. La que me daban, alfa 3 igual a 3, que sustituido aquí me da 0. Y la que me faltaba por encontrar, pues la hemos encontrado ya. Su factor lineal es x más 5. ¿La raíz cuál será? 5. No, Menos 5, perdón. Menos Menos 5. 5. correcto. Listo, hemos encontrado las 4 raíces de nuestro polinomio. A ver si lo cuadricula bien. No se deja. Bueno, la subrayo. Hemos encontrado las 4 raíces de nuestro polinomio y escrito al polinomio p de x como el producto de los 4 factores lineales. ¿Vale? Listo. Ahí se tiene ya nuestro polinomio resuelto de manera correcta. Gracias, Abraham, igual que escribiste la solución aquí en el chat. Ahora, vamos a determinar, y me ayudan ustedes aquí en conjunto, si los valores de 0, menos 2, 3 medios e i, el número imaginario i, son raíces de este polinomio, que se llama p de w, que es 2w cuarta menos w cúbica menos w cuadrada menos w menos 3. Sale. 2 para w cuarta, menos 1 para w cúbica, menos 1 para w cuadrada, menos 1 para w lineal y menos 3. Ahora, esto de aquí, ¿sale? Lo vamos a copiar 3 veces más para realizar ahora sí. Listo. Ahí están nuestras 4 divisiones sintéticas que nos piden con los valores de 0, menos 2, 3 medios y el número imaginario i. Empezamos. Bajamos el 2 por 0, 0, menos 1, por 0, 0, la suma me da menos 1, por 0, 0, la suma me da menos 1, por 0, 0, el residuo me da menos 3. Pues sí es lógico, ¿verdad? Si evaluamos en 0, todo lo que tenga x se cancela y me queda únicamente el término independiente como residuo. Después, bajo el 2, lo multiplico por menos 2, menos 4. Lo sumo con menos 1, menos 5, por menos 2, más 10, menos 1, 9, por menos 2, menos 18, menos 1, menos 19, por menos 2,
más 38 menos 3, 35. ¿Dudas? No, No, profe. ya, pues. No, de momento no. Ok. Aquí es lo que yo les comentaba hace ratito. Lo vamos a ver en un teorema muy sencillo. Es positivo su signo de más 2. Después es negativo el de menos 5. Positivo el de 9. Negativo el de 19. Y positivo el de 35, que es el residuo. Cuando existe esta alternancia de signos, de más a menos, de menos a más, de más a menos, de menos a más, quiere decir que este valor es cota inferior. Al ser cota inferior, quiere decir que no va a existir ninguna raíz por debajo de menos 2. Es decir, no vale la pena evaluar en menos 3, menos 4, menos 5, así hasta menos infinito. Únicamente valores mayores a menos 2, perdón, serán raíces. Eso es lo que nos está dando de información, ¿vale? Después lo volveremos a retomar. Siguiente división sintética bajo el 2. 2 que multiplique, que divide, se cancelan, me queda únicamente el 3. Entonces escribo 3 menos 1, 2. Me vuelve a quedar lo mismo. 3 menos 1, 2 por 3 medios 3 menos 1, 2 por 3 medios 3 menos 3, 0. Quiere decir que 3 medios sí es raíz. De P de W. ¿Vale? Y finalmente el valor de I. Bajo el 2 lo multiplico por I. 2I. Lo sumo con menos 1. Pues menos 1 más 2 veces I. Lo multiplico por I. Menos 1 más 2 veces I por I. Resultado. No te escucho, Jesús. Veo que abres micrófono, pero no te escucho. ¿Alguien hable? Menos I más 2I cuadrado. ¿Pero cuánto es 2 y cuadrada? Ya, menos, Menos 2. menos 2. Perfecto. ¿Sale? 2 y cuadrada es menos 2. Menos 2 menos I entonces. Estoy invirtiendo el orden para que quede como la parte real y la parte imaginaria en ese orden. Sale. Entonces, menos 1 más 2I por I, que es lo que estamos escribiendo. El resultado es menos 2 menos I. Después, menos 1. ¿Cuál será el resultado de la suma? Menos 3 Menos menos I. 3 menos I. Perfecto. Sumamos partes reales, ¿verdad? La parte imaginaria queda igual. Sale. Sumando partes reales, menos 1, menos 2, menos 3. Y eso menos I. Menos 3 menos I. Dejen admito a su compañero. Otra vez multiplicamos menos 3 menos I por I. ¿Cuál es el resultado? Primero, menos 3 por I. Menos 3I Menos 3 I. más I. No, Más más 1. 1, que sería menos I cuadrada. Esto me da menos por más, menos I por I cuadrada. Pero I cuadrada es menos 1, menos menos 1 es más 1. ¿Vale? Entonces sería 1 menos 3 veces I. 1 menos 3 veces I. La suma, ahora ¿cuánto nos da? Menos 3 veces I. Sí, porque se cancelan menos 1 y más 1. Y ahora la multiplicación de menos 3i por i, ¿cuánto nos da? Más 3. Más 3. Sí, menos 3i cuadrada, que es más 3, ¿verdad? Y 3 menos 3, 0. Listo. Entonces también de aquí sacamos que i es raíz de P de W. ¿Sale? Ahora, vamos a llevar este ejercicio un poco más allá de lo que nos piden. Aquí nos pedían nada más determinar si eran o no raíces del polinomio. Vamos a determinar todas las raíces. Pero para ello, lo que vamos a hacer es trabajar
de manera anidada con la división sintética. Ya supimos que tanto i como 3/2 fueron raíces de nuestro polinomio. ¿Qué pasa si anidamos la división sintética? Voy a borrar esto de aquí primero para no generar más ruido. ¿Y qué pasa si anido la división sintética aquí? De este valor. Pues me tendrá que dar 0 también. Ahora, vamos a ver hacia el final del capítulo un teorema que me dice que cuando todos los coeficientes del polinomio son coeficientes que pertenecen a los reales y existe una raíz compleja, el conjugado también va a ser raíz del polinomio. ¿Cuál es el conjugado de i? Menos i. Y esta también va a ser raíz del polinomio. Vamos a ver si es cierto. Bajamos el 2, lo multiplicamos por menos i, menos 2 veces i. Se cancelan 2i menos 2i. Me da menos 1. Por menos i, más i. Se cancelan menos i y más i. Me queda menos 3. Por menos i, 3 veces i. Que con menos 3 veces i se cancelan y me queda 0 en el residuo. Ahora, vuelvo a anidar. El valor que yo ya sabía iba a ser raíz del polinomio. 3/2. Considero este valor 3/2 y resuelvo. Bajo el 2 por 3/2, 3 menos 1, 2. Por 3/2, 3 menos 3, 0. También fue raíz del polinomio. Y entonces hasta este punto lo que tenemos escrito es lo siguiente. P de W va a ser igual a W menos I, que sería el factor asociado a esta primera raíz. Después por W más I, que sería el factor asociado a esta segunda raíz. Por W menos 3/2, que sería el factor asociado a esta raíz. Por el tercer renglón de la división sintética. 2W más 2. Que equivale a sacar ese 2 del último factor, que multiplique el resto de los factores y encontrar el último factor y la última raíz. Si me hubieran dicho menos 1, pues yo garantizo que también es raíz del polinomio. Menos 1, bajo el 2, multiplico por menos 1, menos 2, más 2, 0. Y este término que aparece aquí es el término a subíndice n, que es el coeficiente de la literal de mayor grado. El coeficiente de 2w cuarta, 2. Pues ese mismo coeficiente vuelve a aparecer aquí. ¿Dudas? Con esto ya sacamos los 4 raíces del polinomio. Pues no, no, profesor, no. Gracias. Bueno. Pues vamos a continuar con el siguiente ejercicio entonces. Bueno, yo sí, es una duda rápida. Siempre que se pueda que sea factor y también va a ser factor menos i, ¿no? Siempre y cuando los coeficientes todos sean reales. Si los coeficientes que tienes tú de tu polinomio todos son reales, entonces sí. La raíz compleja y su conjugada serán raíces del polinomio. Esto siempre y cuando todos los coeficientes sean reales. Eso lo vamos a ver aquí al final en el teorema que se llama de raíces irracionales conjugadas y complejas conjugadas. Aquí. Complejas conjugadas. Un polinomio en X con coeficientes reales, que era lo que te decía. Entonces, si tengo yo una raíz compleja, en este caso fue i, también el conjugado menos i será raíz del polinomio, siempre y cuando los coeficientes del polinomio sean reales. 2 es real, menos 1 es real, menos 1 es real, menos 1 es real, menos 3 es real. Por lo tanto, si i es raíz, su conjugado que es menos i también será raíz del polinomio, ¿vale? Sí, profe, gracias. A ti, Ian. Bueno, a ver, me dicen, determinar el valor de k que pertenece a los enteros. Esta z es
de enteros, ¿sale? Tal que 1 sea raíz del polinomio 2x cuarta menos kx cúbica más kx cuadrada más menos kx más 3. Ahí aparece la k de la que nos están hablando. ¿Qué se les ocurre hacer? Hacer raíz sintética con uno, ¿División sintética con quién? con uno. No te escucho. División sintética con uno. Ajá, con el valor de 1. Muy bien, José. Si me dicen que 1 debe ser raíz del polinomio, pues entonces yo espero que al hacer la división sintética me dé 0 el residuo. Ahora, el valor de 1 va a estar dividiendo a 2 para x cuarta menos k para x cúbica más k para x cuadrada menos k para x y más 3. ¿Vale? Eso es lo que nos dicen. 1 debe ser raíz de este polinomio. Ahora, bajo el 2, multiplico por 1, 2. Este 1 está muy poco sociable, está muy alejado. A ver, lo ponemos ahí. 2 por 1, 2. Ahora sumo 2 menos k. Multiplico 2 menos k por 1. 2 menos k. Sumo. K menos k se cancelan y me queda 2. 2 por 1, 2. Sumo 2 menos k. Multiplico por 1. 2 menos k. Y sumo con 3. 2 más 3 es 5. Y el menos k pues se sigue conservando. Este es el residuo. Pero el residuo debe ser 0, como decía su compañero José, para que esto sea raíz del polinomio. Pues entonces ya me queda en esta ecuación muy sencilla, 5 menos k igual con 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale k? ¿Tienen problemas en sus micrófonos o yo para escucharlos? K vale menos 5. Bueno, vale 5. Menos 5 no, 5 sí. K vale 5. Vamos a ver si es cierto. Si yo lo sustituyo en el polinomio, esto ya es comprobación. 2 menos 5, 5 menos 5 y 3. 1 tendrá que ser raíz de este polinomio. Es decir, de 2x cuarta menos 5x cúbica más 5x cuadrada menos 5x más 3. Bajo el 2, 2 por 1, 2, menos 5 menos 3, por 1 menos 3, 5 menos 3, 2, por 1, 2, menos 5 menos 3, por 1 menos 3, más 3, 0. Sí fue raíz. ¿Sale? ¿Dudas? Pues, No, de profesor. Vale. Si se dan cuenta, seguimos utilizando división sintética para determinar si 0 es el residuo, el valor con el cual se está haciendo la división sintética, el polinomio divisor, pues entonces sería factor del polinomio dividendo, o bien la raíz de este polinomio divisor 1 sería raíz de este polinomio, del polinomio p de x, polinomio dividendo, y por lo tanto si da 0 es raíz. Aquí decimos que 1 es raíz de p de x, utilizando la división sintética. Ahora, estamos aquí. ¿Cuáles son las técnicas que vamos a ver nosotros? Posibles raíces racionales. Esto nos va a servir para generar números con los cuales probar la división sintética. Hasta el momento nos han dado los números o han sido ejercicios donde no se requieran. Pero si partimos de un polinomio sin valores a evaluar, tenemos que encontrar esos valores. Y esto lo vamos a hacer a través de este método. Estos dos, lo que vamos a hacer es nada más analizar sobre los polinomios, sobre los ejercicios que nos den, qué es lo que pasa cuando existe un cambio de signo en el residuo respecto de la gráfica de un polinomio, pero son ejercicios muy específicos, ¿sale? El otro que me interesa es las cotas,
que era lo que ya veíamos, alternancia de signos en el tercer renglón de la división sintética, cota inferior. No hay valores abajo de esa cota que sean raíces, o bien todos los valores positivos va a ser cota superior y sobre de ese valor no van a haber raíces. Tabla de descartes o regla de los signos de descartes para la configuración de las raíces que se pueden presentar en el polinomio. Se complementa con este método y siempre lo tienen que hacer. Tanto tabla de descartes como posibles raíces racionales siempre van a ir en el análisis, de los polinomios. Cambio de variable, vamos a ver qué ejercicios son los que llevan cambio de variable, cómo identificarlos, y el teorema que estábamos viendo ahorita, raíces complejas y racionales conjugadas. Vimos complejas conjugadas. Cuando un polinomio tiene coeficientes reales y se presenta una raíz compleja, también el conjugado será raíz del polinomio. Vamos a ver este primer método, posibles raíces racionales. Dice, dado un polinomio cualquiera con coeficientes complejos, las raíces de estos pueden ser reales o complejas. Si estas son reales, se pueden dividir en racionales y irracionales. Este método nos ayuda a elegir las posibles raíces racionales, es decir, de toda la totalidad de raíces que vimos, complejas, racionales y irracionales, únicamente se va sobre las racionales. Es decir, valores que serán utilizados con la división sintética y establecer cuáles de ellos sí son raíces o bien no son raíces. Se complementa con otros métodos como cota superior e inferior y con la tabla de descartes, que era lo que decía hace ratito al hacer el análisis de los métodos, aquí presentados. Método. Es aplicable para cualquier polinomio con coeficientes complejos, de tal forma que se tenga la definición del polinomio, es decir, cualquier polinomio, y tomar el coeficiente de mayor término. No, el coeficiente lo escribí al revés. El coeficiente asociado a la literal elevada a la cero, es decir, el número que quede solito, que llamamos casi siempre término independiente. Si tenemos un número solito, ese es el término a cero. Si por algo no tuviéramos un número solito, hay que factorizar la x para obtener siempre un número solito. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que el polinomio, esto es una suposición, bueno, hago mi nube y queda una elipse. Vamos a suponer que el polinomio p de x fuera 3x cúbica menos x al cuadrado más 2 veces x. Dices, ah, caray, el método me dice que el término independiente, pues entonces aquí tengo más 0. 0 sería igual a subíndice 0. No. El método es aplicable únicamente para polinomios que ya están factorizados por completo. Aquí yo puedo factorizar la literal de menor grado, x. Y entonces decir que es x que multiplica a 3x al cuadrado menos x más 2. Ahora sí, esta x me determina ya una raíz. Su valor es 0. Así que aquí yo ya tengo una raíz. X igual con 0. Si yo sustituyo aquí el valor de 0, 0 por lo que sea me da 0. Y por lo tanto es un valor que vuelve 0 el polinomio y por lo tanto es raíz del polinomio. Ese valor lo excluyo, ya lo conozco. Esa x factorizada me dice que es 0 donde está cruzando el polinomio, por lo tanto ya no lo tomo para el análisis. Aquí sí, tomaré para el análisis del polinomio a subíndice 0, que es el término independiente, el número que queda solito, y mejor lo escribo por abajo, a subíndice n, el coeficiente de la literal de mayor grado. Sale. Entonces, tomamos al numerito que queda solo, a subíndice 0, y al coeficiente de la literal de mayor grado, que llamamos a subíndice n. Se obtienen los factores de estos dos términos. ¿Qué quiere decir? Números entre los cuales es divisible de manera entera, de manera exacta, y los consideramos tanto positivos como negativos. Y después realizamos todas las combinaciones de A0 entre AN. Bueno, voy a hacer el siguiente ejercicio y espero con ello quede claro. Si el polinomio que nos piden analizar es 2x cúbica más 7x cuadrada más 2x menos 3, determinar las posibles raíces racionales, las raíces del polinomio, expresarlo como el producto de sus factores lineales. Esto ya se parece mucho más a lo que les voy a pedir en un examen. Entonces, lo que yo diría es, bueno, 2 para x cúbica, 7 para x cuadrada, 2 para x y menos 3. Realizo la división sintética, pero ¿con quién? Para eso vamos a ver el método de posibles raíces racionales. Entonces, este método consiste en lo siguiente. Vamos a tomar
al numerito que está solo y a esto le vamos a llamar A0. A0 es igual al término independiente, al número que queda sin X, que en realidad está multiplicado por X a la 0, pero bueno, nosotros de manera coloquial decimos que es el número que está solito. La literal de mayor grado, su coeficiente, a eso le llamo subíndice n, y es 2, ese es su coeficiente. Después, voy a hacer los factores, es decir, los valores que dividen de manera entera, tanto de manera positiva como negativa, el número A0 y a n. A esto le llamo factores de A0 y de a n. ¿Cuáles son los números que dividen de manera entera a 3? O menos 3, pues, en este caso. 1, 2, Ajá, 1 y menos 3, 3. ¿verdad? Al menos esos dos valores. Siempre, si el número es diferente de 1, al menos el mismo número y 1 lo dividen de manera entera. Y dice el método que tanto de manera positiva como negativa se tomen estos números. Entonces, tanto 1 como 3 lo dividen de manera entera. Si yo divido a 3 entre 1 o menos 1, perdón, menos 3, dividido tanto entre 1 como menos 1, pues el resultado me va a dar más menos 3. Es entero, no importa si positivo o negativo. Si igual hago lo mismo con 3, divido menos 3 entre más menos 3, pues me va a dar más menos 1. El resultado es entero también, sin importar si es positivo o negativo. Ayúdenme por favor con los factores de AN. 1 y 2. Bueno, menos, más Ajá, menos 1 y 2. tanto positivo como negativo, el 1 y el 2. Muy bien, vamos muy bien con el método. Ahora, lo único que nos hace falta para sacar las posibles raíces racionales, que lo vamos a simplificar así para no escribir todas las palabras, son las combinaciones de A0 entre AN. ¿Esto qué quiere decir? Pues todos los valores de A0 entre todos los de AN. Todos los de A0, dijimos, entre todos los de AN. Ok, entonces, va a ser tanto positivo como negativo. Tomo el primer valor 1 y lo divido entre 1 y 2. 1 entre 1, 1. 1 entre 2, 1 medio. Hago lo mismo con el segundo valor. 3 lo voy a dividir entre 1 y entre 2. ¿Cuáles son los valores que escribo? 3 y 3 medios. Perfecto. Muchas gracias. 3 y 3 medios. Listo. Esos son los valores con los cuales yo ya puedo empezar a evaluar la división, las divisiones sintéticas. Ahora, ¿con cuál iniciar? Con el que quieran. ¿Cómo continuar? Como ustedes consideren. Alguien podría decir, me voy de menor a mayor. El menor sería menos 3 hasta 3. Alguien podría decir, no, en el orden en el que aparecen yo los voy a hacer así. Voy a hacerlo de esa manera, ¿sale? Primero valores positivos y luego negativos. Alguien pudiera decir, no, ¿por qué? Primero negativos y luego positivos. Aquí no hay metodología, es como ustedes lo consideren. 2 es el coeficiente de x cúbica, 7 el de x cuadrada, 2 el término lineal y menos 3 el término independiente. Ahora voy a poner el primer valor, 1. Bajo el 2, multiplico. 2 por 1, 2, más 7, 9, por 1, 9, más 2, 11, por 1, 11, menos 3, 8. Esto que estoy obteniendo aquí, ojo, todos son positivos. Al ser todos positivos, entonces 1 es cota superior. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre 1 no van a haber raíces. Es decir, aquí yo ya estoy cancelando el más 3 y el más 3 medios. Ya me estoy ahorrando con esta simple división sintética 2 divisiones sintéticas. Como todos fueron positivos en el tercer renglón de la división sintética, sobre 1 no van a haber raíces. Valores mayores a 1, 3 medios, que es 1.5 y 3. No vale la pena que yo evalúe estos dos valores. Continúo. Ahora voy a hacer la división sintética con menos 1. Vuelvo a escribir mi 2, 7, 2 y menos 3. Bajo el primer término, 2, multiplico por menos 1, menos 2, 7 menos 2, 5, por menos 1, menos 5, 2 menos 5, menos 3, por menos 1 más 3, 3 menos 3, 0. Listo. Encontramos nuestra primera raíz. Menos 1 es raíz del polinomio.
Y yo escribiría a f de x como el factor asociado a menos 1, que es x más 1, le pongo un x antes y le cambio el signo, por el polinomio cociente, que sería 2x cuadrada más 5 veces x menos 3. ¿Cómo determino que es cuadrático? Porque parto de un polinomio cúbico, el grado es cúbico. El polinomio cociente siempre se decrementa en 1. 3 menos 1, 2. Sería grado 2 el polinomio que me queda en el tercer renglón de la división sintética. Entonces sería 2x cuadrada más 5 veces x menos 3, que es el que está escrito acá. ¿Vale? Bueno, puedo yo ya encontrar las raíces de este polinomio a través de la fórmula general o de cualquier otro método. No lo voy a hacer en este caso para seguir evaluando con la división sintética, pero lo voy a hacer sobre el polinomio cuadrático. Dijimos que cada que encontremos una raíz lo hacemos con ese polinomio. Ya no tiene caso hacerlo con el polinomio de grado 3, ahora lo haré únicamente con el polinomio de grado 2. Más 1 y menos 1 ya fueron considerados, así que lo voy a tachar. Me hace falta el valor de más menos 1 medio, menos 3 y menos 3 medios, porque dijimos que tanto 3 medios como 3 son mayores a 1 y no tiene caso hacer la división sintética. Bueno, pues lo voy a hacer con el valor de 1 medio, luego me voy con el de menos 1 medio y así sucesivamente, hasta que encuentre la raíz. 1 medio, bajo el 2, por 1 medio, 1, 5 más 1, 6, por 1 medio, 3, menos 3, 0. Tuvimos suerte. A la primera lo encontramos. Así que después de esta iteración yo puedo escribir entonces que mi polinomio f de x va a ser igual al primer factor lineal que ya tenía, lo reescribo, por el segundo factor lineal que he encontrado, que es x menos 1 medio, le pongo una x y le cambio el signo al valor de 1 medio, por el tercer renglón de la división sintética, 2x menos 6. Ahora, puedo factorizar el 2 para escribirlo afuera, y dijimos que el coeficiente de la literal de mayor grado es el que quedará escrito como coeficiente del polinomio, cuadra. Si factorizo el 2, entonces este último factor lo tendré que dividir entre 2. Esto es 2 que multiplica a x más 1 por x menos 1 medio por, dividimos entre 2 este factor, x menos 3. El valor de menos 3 aparecía también aquí. Vamos a hacer ahorita al final la división. Y con esto concluimos el ejercicio. Este es nuestro polinomio. Con las tres raíces, entonces, alfa 1 igual a menos 1, alfa 2 igual a 1 medio, y alfa 3 igual con 3. Vamos a ver si es cierto. 3 me dicen que es raíz también del polinomio. Bajo el 2 por 3. No, menos 3. A ver, espérenme. Aquí está 2 y 6. Sí, sería x menos 3. 3 es la raíz. Es que aquí lo escribí mal. Escribí 2x menos 6. No sé por qué le cambié el signo aquí. Es 2x más 6. ¿Sale? 2x más 6. Aquí x más 3. Y sería x alfa 3 igual a menos 3. La tercera raíz sería menos 3. Inclusive no cuadraba con lo que había dicho previamente de que ninguna raíz se iba a encontrar arriba de 1. Ya lo estaba poniendo yo. Alfa 3 igual a menos 3. Ahí estaba así correcto. Menos 1, 1 medio y menos 3 como raíces. Ahora sí, ponemos el valor de menos 3, bajamos el 2, 2 por menos 3 menos 6, menos 6 más 6, 0. Listo. Ahí está la metodología general del método de posibles raíces racionales. Considera al número solito, al número asociado al exponente de mayor grado, sacamos sus factores, valores entre los cuales se puede dividir de manera entera a estos dos números, y después hacemos las combinaciones para tener la totalidad de valores a sustituir en la división sintética. En la división sintética puede salir información importante como si algo es cota superior o inferior, lo cual descarta valores
Aquí estábamos descartando el más 3 y 3 medios. Esos valores ya no nos interesaban para evaluar. Y después, cuando de 0, actuamos nosotros ya no sobre el polinomio original, sino sobre el polinomio decrementado, y así lo hacemos sucesivamente hasta terminar con el polinomio. ¿Dudas? Yo sí tengo una, profe. Dime ya. En nuestra primera división sintética, si todos los valores hubieran salido negativos, significa que nuestra cota inferior iba a ser -1, ¿no? No, alternancia en signos, acuérdate. Por acá lo teníamos. Por acá lo teníamos. ¿Dónde estaba la alternancia en signos? Acá arriba. Perdón por la mareada que te estoy dando. Aquí está, ¿eh? No se preocupe. Aquí está. Alternancia en signos. Más, menos, más, menos, más. Esto quiere decir que es cota inferior. Es decir, debajo de -2 no hay raíces. Pues sí, si nos damos cuenta aquí, únicamente -1 es raíz, -2 me dices cota inferior, pues ningún valor menor a -2 va a ser raíz. Pues no, nada más fue -1 el único negativo. No se cuentan obviamente los complejos. El otro fue 3 medios, que es positivo. ¿Sale? La cota inferior es alternancia en signos. Sí, profe, gracias. A ti. ¿Más dudas? Por mi parte, no, profesor. Gracias. Si hay alguna duda, me dicen. Vamos a comenzar. Bueno, es más, hacemos este último ejercicio y me van ayudando para que vean un ejercicio. Este es de examen final y es el último ejercicio que hacemos en esta clase para después ver estos métodos que se ven de manera muy rápida. Voy a hacer la traducción matemática a una traducción literal para ver cómo hacemos, por ejemplo, tabla de descartes, cambio de variable, las cotas superior e inferior. En cambio variable vemos 2 ejercicios, vemos un ejercicio más para raíces complejas conjugadas y racionales conjugadas y se acabó el capítulo. Para seguir haciendo ejercicios de exámenes finales y que ustedes se vayan preparando para su examen parcial, ¿vale? Así que nos falta muy poco. Probablemente la próxima clase terminemos, si no la próxima semana seguro si terminamos. Bueno. Si f de x es igual a x cuarta más x cúbica menos a medios de x cuadrada menos x más 6, determina el valor de a si f de 2 es igual con 0. Quiere decir que al sustituir 2 o el residuo es 0, 2 es raíz del polinomio, es lo que me están diciendo aquí. Pues hago mi división sintética con 2. Escribo 1 para x cuarta, 1 para x cúbica, menos a medios para x cuadrada, menos 1 para x y 6 como término independiente. El residuo tiene que ser 0, así que con esto voy a encontrar el valor de a, que es lo que me piden en el inciso a. Bajo el 1, por 2 es 2, más 1 es 3, por 2 es 6. La suma es 6 menos a medios por 2. 2 por 6, 12. 2 por menos a medios, menos a. 2 que multiplique, que divide se cancelan y me queda nada más menos a. Después hago la suma. 12 menos 1, 11, menos a. Esto lo multiplico por 2. 22 menos 2 veces a. Y hago la suma para obtener mi residuo. 22 más 6, 28, menos 2 veces a. Y esto obviamente tiene que ser igual con 0. De aquí entonces saco yo mi ecuación de donde 2a es igual a 28. ¿Y de donde a es igual a cuánto? Menos 14. Positivo, ¿no? Ah, sí, positivo. A es igual a 28 entre 2, que es igual a 14. Listo. Ahí está lo que me piden en el inciso A. ¿Cuánto vale A? 14. Si yo lo sustituyo aquí, 14 por 2, 28, menos 28, 0.
Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es determinar las raíces del polinomio, expresarlo como el producto de sus factores lineales. Ahora, no tiene caso hacerlo con el polinomio cuarto, lo vamos a trabajar con el polinomio cúbico. Entonces, reescribiré 1, 3, después 6 menos a entre 2, pero a vale 14, entre 2, 7, 6 menos 7, menos 1, y finalmente 11 menos 14, 11 menos 14, menos 3. ¿Sale? Con el valor de a sustituido queda este polinomio cúbico. Ahora, ¿qué valores son los que yo voy a estar evaluando en la división sintética? Pues tiene que ver con este polinomio cociente que le voy a llamar c de x, polinomio cociente, que es x cúbica más 3 veces x al cuadrado menos x menos 3, que fue el resultado de sustituir 14 aquí y acá. ¿Vale? Sustituyendo el 14, 6 menos 14 entre 2, 6 menos 7, me da menos 1, y después 11 menos 14 me da menos 3. Ahora, sobre este polinomio cociente yo voy a hacer el análisis de las posibles raíces racionales. Así que necesito a 0 y a n. ¿Cuánto vale a 0 y a n? A 0. A 0 es igual a menos 3, Exacto. A n. 1. Los factores de a 0 más menos 1 y 3, valores que lo dividen de manera entera. Ya lo habíamos visto esto en el ejercicio anterior. Y cuando se tienen el valor de 1 o menos 1, pues está muy sencillo, porque los factores es más menos 1. Y la combinación me va a dar exactamente los mismos factores de a 0. Únicamente cuando el término AN, la literal de mayor grado, es 1. ¿Sale? Vuelvo a repetir, cuando el valor de AN es 1, entonces lo que tenemos nosotros es que las posibles raíces racionales se convierten en los factores de a 0. ¿Sale? Aquí posibles raíces racionales son las combinaciones de a 0 entre n, pero sería 1 entre 1 y 3 entre 1, sigue siendo los mismos. Entonces sería más menos 1 y 3. Listo. Pues ya tengo mis posibles raíces racionales, los valores con los cuales evaluar. Pues otra vez no hay aquí método. Vamos a tomar 1 positivo, 1 negativo, 3 positivo y 3 negativo en ese orden. Sale, considero 1. Bajo el 1, 1 por 1, 1. Lo escribo en la siguiente columna, más 3, 4 por 1, 4, menos 1, 3. 3 por 1, 3, menos 3, 0. Resultó ser raíz. Por lo tanto, f de x va a ser igual a ¿quién? Ya teníamos aquí una primera raíz, una segunda raíz, hay que escribirlos como factores lineales. ¿Qué escribo? X menos 2 y X menos 1. Exacto, x menos 2 por x menos 1. Por el polinomio que queda en el tercer renglón de la división sintética, ¿que es cuál? X al cuadrado menos 4X menos, más 3, perdón. Más 4x más 3. Ajá. ¿Sale? Hay que considerarle los signos, más y más. X al cuadrado más 4x más 3, estoy de acuerdo contigo, Ian. Ahora, yo ya puedo sacar fácilmente estos factores lineales. Dos números que multiplicados me den 3 y que sumados me den 4. Más, no, un momento. Sí, 4 y 1. No, porque 4 por 1 es 4. Sería 3 y 1. De tal forma que 3 por 1 me da 3 y 3 más 1 me da 4. ¿No? Sí. ¿Los demás qué dicen? Sí, sí es. Correcto. Entonces, ya tenemos las 4 raíces. La primera es 2, que era el dato que nos daban. La segunda raíz es 1. La tercera raíz es menos 3. Y la cuarta raíz es menos 1, que son los 4 valores que sustituidos en los factores lineales nos vuelven 0 a dichos factores.
Sustituyanlo. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Menos 3 más 3, 0. Menos 1 más 1, 0. Ahí están las 4 raíces y los 4 factores lineales que me representan al polinomio. ¿Dudas de este ejercicio? No, profe. Profe. ¿Tú, Jesús, tienes alguna duda o dijiste no? Sí. ¿Qué duda tienes? ¿Importa el orden en el que pongamos las raíces? No, porque son los cruces en 0. No importa en qué orden me las pongas. Si tú pones primero menos 3, luego 1, luego menos 1, luego 2, o pones menos 1, más 1, 2 y menos 3, no importa el orden. ¿Qué es lo que estás representando? A ver, otra vez voy a poner aquí la calculadora. No me sé el polinomio, así que lo voy a anotar. Sería x cuarta más x cúbica. Después, menos a medios, menos 7, x al cuadrado. Vamos a ver. Menos 7 veces x al cuadrado. No sé si sea más o menos. Después, menos x más 6. Listo. Ahí tengo yo mi polinomio. Ahora, vamos a analizar cuáles son los cruces en el eje de las x. Menos 3,0, menos 1,0, lo está poniendo como puntos, 1,0 y 2,0. Para nosotros, las raíces son los valores de x, así que consideramos menos 3, menos 1, 1 y 2. ¿En qué orden? En el que quieras. De todas maneras, siguen siendo los mismos 4 cruces. ¿Sale? Yo lo puse 2, 1, menos 3 y menos 1. Si lo quieres hacer de manera creciente, menos 3, menos 1, 1 y 2. Pero son los mismos 4 valores. No importa en qué orden. Obviamente tampoco los factores, no importa en qué orden los pongas. ¿Vale? Sí, gracias, profe. ¿Más dudas? Yo quería Por mi pedir parte, no. lo que si podía subir tantito la pantalla, Sí, con gusto. ¿A qué parte? por favor. Un A poquito este. más abajo. Más abajo, más abajo. A ver, un momento. No sé a qué parte. Tú me dices. Ah, sí, un poquito más arriba, perdón. ¿Es este ejercicio el anterior? Sí, ese ejercicio, por favor. Ujú. Listo, ahí está. Ya, muchas gracias, profe. A ti. ¿Más dudas, jóvenes? Pues por mi parte creo que no. Vale. Si alguien tiene alguna duda, me dicen porfa. Si no, nos vemos la próxima semana. Continuando con lo que les decía. Estos teoremas, el de gráfica de un polinomio cambio de signo en el residuo, nada más lo voy a leer y voy a explicar de manera gráfica a qué se refiere esto. El de cotas, voy a reescribir lo que hice de manera matemática, estos dos incisos respecto de lo que ya vimos, nada más para hacer una especie de resumen. Tabla de descartes, lo vamos a analizar también. Reescribo estos dos puntos del teorema y vamos a parar justo en este punto para hacer ejercicios que combinen ya posibles raíces racionales, cotas de las raíces reales y tabla de los signos de descartes. Después de ver ejercicios, veremos cambio de variable con sus respectivos ejercicios, raíces complejas e irracionales conjugadas con su ejercicio y terminamos, ¿vale? Y eso lo vemos ya la próxima semana. Bueno, cuídense mucho, bonito fin de semana y nos estamos viendo por aquí el próximo día miércoles. Gracias, Gracias, profe. profesor. Gracias, Igualmente profe. nos vemos. Profesor, bonito fin de semana. Gracias igualmente.